Llega el farmacéutico Gustavo Di Rosa y la primera pregunta es: ¿qué son las formulaciones magistrales? Hola Tete, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado nuevamente a este hermoso programa. Y te cuento, las formulaciones magistrales son la esencia misma de nuestra profesión farmacéutica. Es la preparación individualizada de un medicamento en el laboratorio de una farmacia. La preparación de medicamentos nace junto con la medicina y es en la antigüedad donde el médico hacía el diagnóstico y al mismo tiempo preparaba la medicación que luego se las entregaba a sus pacientes. Recién es en la Edad Media cuando las profesiones se separan, quedando por un lado el médico realizando el diagnóstico de cada paciente y prescribiendo la receta correspondiente. El paciente iba al farmacéutico que en su botica preparaba con su mortero y su pilón, como estamos viendo acá, la medicación para ese paciente y se la dispensaba. ¿Cómo se adaptó la formulación magistral con el gran crecimiento que ha tenido la industria farmacéutica? Al nacer los laboratorios que producen medicamentos a granel, la preparación magistral de medicamentos en la farmacia fue disminuyendo, pero no ha desaparecido. Es más, se ha ido transformando y ahora está en pleno resurgimiento debido a la tendencia de la personalización de la medicación. Y a pesar de seguir siendo el mismo mortero y el pilón, como acá vemos, la preparación magistral de medicamentos dista mucho de parecerse a lo que era en aquellas épocas. En la actualidad se siguen ciertas normas de preparación de medicamentos en farmacia que podemos encontrarlas en libros oficiales que tiene cada país, que son las farmacopeas, como aquí vemos. Esta es la Farmacopea Nacional Argentina. Y también en diferentes lugares, como ser en nuestra provincia de Buenos Aires, donde contamos con nuestro Códex Farmacéutico Bonaerense, que es el libro que establece, al igual que la farmacopea también, normas para la preparación magistral de medicamentos en las farmacias, en este caso avalados por la ley provincial. Gustavo, ¿es lo mismo un medicamento estuchado que un medicamento magistral preparado en una farmacia? Sí, es lo mismo siempre que sean las mismas dosis, cantidad y forma farmacéutica. Pero además, la formulación magistral tiene varias ventajas. Debemos tener en cuenta dos cosas. Un medicamento en cajita, o sea, una especialidad medicinal, es un medicamento industrializado, realizado en serie o preparado a granel. Este tiene que permanecer un tiempo en la estantería del laboratorio que lo produjo, otro tiempo en la droguería, lo que sería la distribuidora, y otro tiempo en la farmacia. Y de ahí recién va a llegar a la casa del paciente. Todo esto representa un largo periodo de tiempo, por ello debe contener, además de los principios activos en cuestión, una cantidad de diferentes sustancias químicas conservadoras que van a garantizar que el medicamento llegue a las manos del paciente en las mismas condiciones en las que fue producido. Por otro lado tenemos a las formulaciones magistrales, que como dije, son medicamentos producidos en la farmacia, en el laboratorio de la farmacia, según la receta del médico y entregados en el momento al paciente, por lo que no van a requerir el agregado de tantas sustancias químicas que pudieran incluso afectar a la salud del paciente, provocando, por ejemplo, una alergia. Por otro lado, la formulación magistral permite la personalización de la medicación. Por ello, el nuevo criterio es llamarla medicación personalizada, dado que el médico puede ajustar la dosis según las características de cada paciente, en cuanto a la edad, el peso, el metabolismo, la sensibilidad a ciertos excipientes, alergias, por ejemplo. Otra ventaja es la preparación de medicamentos huérfanos, que son medicamentos que por diferentes motivos no los preparan los laboratorios industrializados. En los últimos años se ha acentuado la utilización de medicamentos especiales para personas alérgicas o veganos.
En este caso, ¿la formulación magistral resuelve esta situación? Sí. Un ejemplo muy común es con los pacientes intolerantes a la lactosa o a ciertos colorantes, pigmentos y conservadores que contienen los medicamentos producidos a granel y podrían llegar a provocar ciertas alergias. Y como vos dijiste, cada vez es más grande la tendencia a lo natural, siendo un ejemplo la necesidad de formulaciones especiales para personas veganas, por ejemplo. Nosotros los farmacéuticos podemos prepararles en el laboratorio de nuestras farmacias, obviamente con la correspondiente receta, desde shampoos, cremas, espumas de afeitar, dentífricos, especialmente formulados sin todos estos aditivos para las personas que apuesten a esta tendencia actual hacia lo natural. Gracias, Gustavo. A determinada edad